Ok, entonces como comentaba, hubo un error en la resolución de este problema y realmente pues es un dato, pero ese dato cambia bastante el resultado. El problema era qué tan alto llegaría el nivel en un barómetro de alcohol a presión atmosférica normal. Bueno, de entrada, vamos a hacerlo con nuestras ecuaciones. De entrada, para calcular esa altura en un barómetro, decíamos que la altura, que la simbolizábamos con H, era igual a la presión dividida por la densidad. Vamos a ponerle la letra ROM. ¿Dónde está la letra ROM? Aquí está la letra ROM. La densidad por la gravedad, ¿no? Así quedaría nuestra ecuación. Hasta ahí todo iba bien. Aquí es donde está el error, ya que como presión atmosférica normal, yo tomé 1.01 por 10 a la 3 y no era la 3, era la 5. Entonces eso va a cambiar totalmente nuestro resultado. Bueno, totalmente en el aspecto de que nos va a salir la altura más grande, ¿no? Entonces, esa es la presión atmosférica normal, 1.01 por 10 a la 5, este, entre la densidad del alcohol, que lo habíamos investigado en internet, que era 0.79 por 10 a la 3. Eso, déjenme, porque si no, bueno, vamos a aquí, ahí, vamos a ponerle un paréntesis acá, ahí, eso que multiplica a 9.81 y bueno, vamos a irle poniendo de una vez las unidades, ¿no? Las unidades de arriba pues son pascales, las unidades de la densidad son kilogramos sobre metro cúbico y la aceleración gravitatoria era metros sobre segundo al cuadrado. Ay, bueno, de momento no. Ahí está. Y obviamente nosotros sacamos la calculadora. Me parece que nos había dado 130 centímetros, punto 13. Vamos a ver cuánto nos da ya con esta corrección del dato de la presión atmosférica normal. Entonces tendríamos 1.01 por 10 a la 5 entre 0.79 por 10 a la 3 por 9.81. Ahí presionamos igual. Ahí está. Entonces serían 13, recordado que las unidades están en metros, entonces serían 13.03 metros. Estamos trabajando con tres cifras significativas, entonces sería 3.0 metros. Esto es igual a 13.0 metros. Dejamos el. Y ese era, bueno, más bien ese es el resultado correcto. Realmente yo aquí donde me equivoqué pues fue en tomar el dato de la presión atmosférica normal, que como les comentaba lo pusimos de 1.01 por 10 a la 3 pascales y no, es 1.01 por 10 a la 5 pascales. Ese fue el error y bueno, como vemos, pues sí cambia de 13 centímetros a 13 metros la altura que tendría o que apuntaría el barómetro de alcohol a una presión atmosférica normal, que serían, como les había comentado, ¿no? Serían 13 metros de alcohol, así se mediría. Así como tenemos los barómetros de mercurio, pues en este caso el fluido que se le está colocando es el alcohol. Muy bien, bueno, vamos a comenzar
ya con el siguiente tema. No sé si haya alguna duda hasta ahí en esa corrección. Digo, sí, se me pasó, confundí el 3 con el 5 y bueno, pues ni modo. Pero ahí está la corrección. Ok, supondré que no hay dudas. Eh, Vamos a definir, bueno, voy a empezar con el problema y a partir de ahí vamos a ir definiendo los conceptos que vamos a estar utilizando para este problema. Para esto les había dejado una tarea de investigación. Pues bueno, esa investigación tiene que ver con justamente lo que vamos a ver hoy de los conceptos, tales como entropía, entalpía, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, algunos conceptos para ir introduciendo este tema, espero lo hayan investigado. De todas maneras, pues bueno, vamos a reafirmar esos conceptos en esta clase. Y vamos a empezar con el problema. En este caso, como les había comentado dentro de la materia, ya vamos a entrar con lo que son, vamos a empezar con lo que son algo que se les conoce como intercambiadores de calor. No copié el tema. Intercambiador de calor. Ok. ¿Qué es un intercambiador de calor? Pues bueno, va a ser un dispositivo en el cual vamos a tener normalmente dos fluidos, los cuales están transfiriéndose calor. Y normalmente pues sirve tanto para calentar como para enfriar uno de los fluidos. Uno de los ejemplos de de intercambiador de calor, por ejemplo, es el radiador de un carro, en donde nosotros tenemos un refrigerante que pasa por un serpentín. Este refrigerante obviamente recorre todo lo que es el motor. Gracias a que recorre todo el motor, pues obviamente absorbe calor del motor. El motor está en una combustión. Entonces, por ese proceso de combustión, o por esa reacción de combustión, pues una de las cuestiones que genera es energía en forma de calor. Para evitar que se sobrecaliente el motor, pues se le hace pasar un refrigerante por ciertas zonas del motor. Este refrigerante absorbe calor, pero después hay un sistema que nos permite volverlo a enfriar y ese justamente es el radiador que pasa por un serpentín y bueno, hay un flujo que en este caso es normalmente aire, ¿no? Y ese aire lo que va a hacer es enfriar justamente el refrigerante. Entonces, algo así. En este caso tenemos un problema parecido. Este es nuestro intercambiador de calor en donde tenemos dos fluidos, un refrigerante R134A y simplemente agua. En este caso, el otro fluido es agua. Nos dice que entran y salen, ¿no? Por un lado, tenemos en un serpentín la parte del refrigerante 134 que entra a 70 grados centígrados con una presión de 1 megapascal. Recorre el intercambiador de calor y sale después de recorrer el intercambiador a 35 grados centígrados. Obviamente con la misma presión, ¿no? En este caso vamos a suponer que no hay pérdidas de presiones dentro del intercambiador. Y por el otro lado entra otro fluido que es agua a 15 grados centígrados con una presión de 300 kilopascales y sale a 25 grados centígrados. Como observamos, de aquí podemos pues enunciar, ¿no? La ley cero de la termodinámica, en donde nos indica una dirección justamente de cómo es este intercambio de energía. Siempre los intercambios de energía van a ser del elemento que tiene mayor energía al que tiene menor energía. Esto quiere decir que el calor se va a mover de las más altas energías a las más bajas. Entonces, por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es que el refrigerante que entra a una mayor temperatura, 70 grados centígrados, pues va a intercambiar energía con el agua que entra a 15. Esto quiere decir pues, que entra a mayor energía, en este caso calorífica, de 70 grados centígrados,
va a hacer que el agua se caliente. Entonces vamos de mayor energía a menor energía. El refrigerante, este, ¿cómo decirlo? Inyecta, ¿no? O le pone energía al agua, calentándola de 15 a 25 grados centígrados, y el refrigerante a la hora de intercambiar esa energía, de cederle energía al agua, pues obviamente esa energía que cede la pierde. Recordando aquí también que, como nos dice la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la energía que tenemos en el refrigerante tiene que transformarse o tiene que pasar a energía hacia el agua, y eso causa que el agua obviamente se caliente, entrando a 15 grados centígrados y saliendo a 25 grados centígrados. Vamos a leer el problema. Entonces dice, un refrigerante 134A se va a enfriar con agua en un condensador. El refrigerante entra al dispositivo con un flujo másico de 6 kilogramos por minuto a 1 megapascal y 70 grados centígrados, y sale a 35 grados centígrados. El agua de enfriamiento entra a 300 kilopascales y 15 grados centígrados y sale a 25 grados centígrados. Sin considerar las caídas de presión, lo que les consideraba, lo que les mencionaba, sin considerar. Sí, obviamente, ahorita vamos a ver que hay un cambio de fases, ¿no? El refrigerante entra en estado de vapor, sale en estado líquido. El agua, pues estamos hablando de 15 grados centígrados y 25 grados centígrados, una presión de 300 kilopascales, no cambia de fase, está en una fase líquida. Entonces, vamos a ver que sí, en ese cambio, el agua no tiene pérdidas, en teoría, si el sistema estuviera bien diseñado, pero el refrigerante sí pudiera tener pérdidas porque estamos cambiando de fases. Entonces, en ese cambio de fases pudiéramos tener una pérdida, pero en este caso, normalmente ese tipo de pérdidas no son tan grandes como para tomarlas en cuenta. Inciso A. Determine el flujo másico de agua de enfriamiento requerido. Ok, vamos por partes. A ver, ¿qué es eso de flujo másico? Bueno, vamos a definir al flujo másico como la masa del fluido que pasa por la sección transversal por unidad o por medida de tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros tenemos el agua. Obviamente, esa agua está pasando por una tubería, ¿no? En esa tubería nosotros tenemos que el agua tiene una masa. No podemos exceder de esa masa. Pudiera ser un poco menor, pero no podemos, ahora sí que abarcar más de la masa que tenemos en el tubo. Y entonces lo que dice es, ok, el flujo másico va a ser la parte de cuántos kilogramos por unidad de tiempo está pasando de agua. Esto es muy importante porque a final de cuentas sí nos dan el flujo másico del refrigerante. Tenemos 6 kilogramos por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros cortáramos la tubería por donde está pasando el refrigerante y tuviéramos la oportunidad de medir la masa que está pasando justamente en el corte, o sea, que está entrando en el intercambiador de calor, pues veríamos que cada minuto pasan 6 kilogramos de refrigerante. Esa es la tasa a la que se está moviendo en cuanto a masa del flujo por el intercambiador de calor. Ahora, la pregunta aquí es, ok, para que todo esto sea posible, o sea, para que el refrigerante entre a 70 grados centígrados y salga a 35 grados centígrados, ¿qué cantidad de agua necesitamos para que ocurra ese enfriamiento? Justamente es lo que nos piden. Recuerden que yo siempre les comento que para poder resolver un problema, primero hay que entender qué es lo que nos están pidiendo. Si no entendemos qué es lo que nos están pidiendo, pues difícilmente lo vamos a poder resolver porque vamos a empezar a hacer cálculos y vamos a sacar fórmulas y vamos a sacar números, y ahorita vamos a ver que tenemos que consultar unas tablas y vamos a consultar las tablas, pero no vamos a saber exactamente qué es lo que estamos buscando y qué es lo que queremos calcular. En este caso, lo que queremos calcular es cuánta masa por unidad de tiempo necesitamos para que se dé ese enfriamiento del refrigerante.
que nos quedaría obviamente pues en kilogramos por minuto. ¿Cuántos kilogramos de agua por minuto necesito pasar por el intercambiador de calor? Ahora, esto es otra cuestión muy importante. A diferencia, por ejemplo, de la situación, no sé, de un juego, de una mezcladora, por ejemplo, de agua, que la podemos encontrar en las regaderas o en las tarjas de las cocinas, en donde tengo agua caliente, agua fría. El intercambiador de calor, los dos fluidos no hacen contacto. Si vemos en la imagen, el refrigerante está conducido en un serpentín, ¿no? Ahí está conducido en un serpentín y está aislado, o sea, el refrigerante nunca toca el agua. Y por el otro lado, el agua entra en todo un volumen y sale por el otro lado. Entonces, en este intercambiador de calor no hay contacto entre los dos fluidos. Como les comentaba, a diferencia, por ejemplo, de una mezcladora, en donde si hay un contacto de los dos fluidos, llega el agua caliente, digo que es el mismo fluido, pero a diferentes temperaturas, llega el agua caliente por un lado, llega el agua fría, entran en contacto y salen por la regadera o por la manguera, ¿cómo se llama? Pues sí, por la manguera de la tarja, ¿no? Entonces, este intercambiador no tiene en contacto em, los dos fluidos. Muy bien. Entonces, ahora, vamos con la simbología. Estamos hablando de que queremos saber el flujo másico. Bueno, ¿y cómo se representa el flujo másico? El flujo másico se representa a través de, dejen que me he olvidado, una M punto. M obviamente de masa y aquí está. Reacciona un poco mi máquina, ahí está. M punto. Normalmente cuando nosotros veamos en cuestiones de física, porque fui a cuenta, pues bueno, esta materia de termofluidos se orientaría más a la ciencia de física, ¿no? O sería una rama de la física más bien. Entonces en la física, cada vez que veamos un punto, casi siempre ese punto va a sugerir que esa cantidad varía con respecto al tiempo o que debería de variar con respecto al tiempo. Entonces, M lo usamos de masa y ese punto lo ponemos porque varía en el tiempo. De hecho, esa es nuestra definición de flujo másico. Hay que recordar que el flujo másico es la masa del fluido que pasa por sección transversal por unidad de tiempo. Entonces, ese punto ahí nos está diciendo es unidades de tiempo. Muy bien, entonces a esto lo vamos a conocer como flujo másico. Muy bien. Ahora, ese flujo másico va a depender también va a depender de, ¿y por qué me quito el puntito? No me doy cuenta que me quito el puntito. Ahí está. Ese flujo másico va a depender de dos cosas. En primera instancia, va a depender de la densidad del flujo o del fluido, densidad multiplicado por el flujo volumétrico. Ahí tenemos otro concepto, flujo volumétrico. ¿Qué es el flujo volumétrico? Pues algo parecido al flujo másico, nada más que en este caso pues hablamos de volumen. Hablamos de volumen. Entonces, V punto va a ser flujo volumétrico. Volumétrico. ¿Ok? Entonces, el flujo másico es igual a la densidad
del fluido por el flujo volumétrico. Recuerden, entonces el flujo volumétrico es el volumen del fluido que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Algo parecido a la masa, nada más que en lugar de hablar de kilogramos, pues estamos midiendo el flujo por metros cúbicos o pueden ser litros. Litros es unidad de volumen también, metros cúbicos es unidad de volumen. Entonces podemos decir, pues están pasando 5 litros por minuto. Ese sería un flujo volumétrico. Estamos contabilizando cuánto volumen se está trasladando dentro del flujo por unidad de tiempo. Muy bien. Ahora, otra cuestión importante es, en este tipo de problemas vamos a elegir algo que se llama un volumen de control. ¿Qué va a ser un volumen de control? Bueno, un volumen de control va a ser un espacio en donde nosotros vamos a estar va a ser un espacio que nos va a servir como referencia para que nosotros podamos hacer los cálculos de entrada y de salida de cada uno de los flujos. Si ustedes observan aquí en la imagen, nosotros vamos a tener, por ejemplo, un cuadrado, rectángulo, con líneas intermitentes, ¿no? O líneas separadas, unos guiones. Entonces, ese va a ser nuestro flujo de control, en donde, bueno, ¿por qué se le llama flujo de control? Porque a partir de las entradas y salidas nosotros podemos mantener esta referencia. En este caso, para este tipo de problemas vamos a decir que el flujo de control es un flujo estacionario a través de este flujo de control. A pesar de que los flujos se están moviendo, ¿no? Porque uno cuando a lo mejor dice, pues es que es un proceso con flujo estacionario, pues nos imaginamos que es estacionario, o sea, que no se mueve, ¿no? Y si no se mueve, pues diríamos, ¿cómo es que no se mueve? Si por aquí está entrando el agua, por aquí sale, por aquí entra el refrigerante, por acá sale. Entonces no entiendo por qué se le llama estacionario. Realmente no se le llama estacionario porque no haya movimiento. Se le llama estacionario porque no va a cambiar con respecto al tiempo. Aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el flujo de agua que entra es el mismo que sale. Por lo tanto, este volumen de control que nosotros tenemos aquí, esta cajita, pues no va a cambiar porque lo mismo que entra es lo mismo que sale. Si, por ejemplo, estaba lleno nuestro volumen de control, pues obviamente lo que entra, pues es lo que va a salir, ¿no? Y entonces este volumen de control no está cambiando con respecto al tiempo, ¿sale? Eso es a lo que nosotros llamamos un proceso de flujo estacionario. De flujo estacionario quiere decir que no cambia con respecto al tiempo. Ahora, vamos a definir otra cosa, ¿no? Vamos a decir que la energía total de un fluido en movimiento va a ser igual a E, que es la energía. Es más, vamos a ponerla aquí. Fluido en movimiento, que es energía total en un fluido en movimiento. Ok, entonces la energía total en un fluido en movimiento va a ser igual a... De hecho, bueno, esta E realmente la simbolizan algunos libros como la letra griega teta, ahí. Y entonces vamos a decir que la energía total en el fluido va a ser una energía del flujo, que esa energía del flujo se mide la presión por el volumen, más una energía interna, más la velocidad al cuadrado. Bueno, vamos a dejarlo así. Energía cinética más energía potencial. No las voy a desarrollar. La energía cinética, pues es un medio de la velocidad al cuadrado sobre 2, ¿no? Bueno, perdón, un medio de la velocidad al cuadrado por la masa
y la energía potencial pues es la gravedad por la masa por la altura. No las voy a desarrollar en este momento, solo las vamos a dejar como energía cinética y energía potencial. Entonces, la energía total en un fluido en movimiento es la presión por el volumen, más una energía interna, más una energía cinética, más una energía potencial. Ahora, normalmente se le llama una energía específica. ¿Por qué específica? Porque esta energía no, bueno, está por unidades de masa, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es una energía que no contempla la masa. O sea, es, ¿cómo decirlo? No importa, para este cálculo no importa si estamos hablando de 1 kilogramo, de 1 tonelada, de 100 gramos, ¿ok? De masa. Es como la energía total, por eso se le llama energía total específica. Ahorita vamos a ver que, bueno, para convertirla en energía total general, tendríamos que multiplicarla por la masa que estamos, obviamente, del fluido que esté en movimiento. Ok, de aquí nosotros vamos a resaltar un conjunto de energías. Este conjunto de energías va a ser el PV más U, que es la energía del fluido más la energía interna. Estas dos energías componen algo que se llama entalpía, que es algo que yo les dejé investigar. PV más U es igual a H, donde H va a ser la entalpía. ¿Sale? Eso va a ser la entalpía. Muy bien. Entonces, nuestra energía total específica, aquí lo vamos a poner específica, va a quedar de la siguiente manera. Va a ser teta es igual a H más la energía cinética más la energía potencial. Recordando que H simboliza PV más U. Entonces este PV más U pues realmente es H. H más energía cinética más energía potencial. Y así es como quedaría la energía total de un fluido en movimiento. Muy bien. Ahora, otra cuestión interesante, ¿no? Esto es la energía. Otra cuestión interesante es la tasa de transferencia de energía. La tasa de transferencia de energía en un sistema. Esa tasa de transferencia de energía en un sistema va a ser, bueno, vamos a hablar primero de la transferencia de energía. O, bueno, vamos a llamarle, está bien, vamos a ya ponerla así, a ver si no me salto algunos pasillos. Entonces, la tasa de transferencia, otra vez, al ser una tasa, quiere decir que esta tasa, esta tasa está cambiando con respecto al tiempo. Entonces, E de energía, y para decir que es una tasa, pues vamos a ponerle el punto. Entonces, E punto sería la tasa de transferencia de energía. Como ya vimos, la energía es H más energía potencial más energía cinética más energía potencial. Pero, como les había comentado, esto es una energía específica. Para calcular la energía general, pues tendríamos que multiplicar por H todo ese término. Perdón, por M, por la masa. Entonces, M va a multiplicar a H más energía cinética más energía potencial. Ahora, aquí es muy importante, cuando hablamos de tasa de transferencia de energía, entonces hay que hablar no únicamente de la masa,
sino que hay que hablar también del flujo másico. Porque si la tasa de transferencia de energía está variando en el tiempo, eso quiere decir que nuestro flujo que está en movimiento está variando con respecto al tiempo. O sea, su masa por, por sección transversal está variando con respecto al tiempo. Entonces, la energía quedaría como energía, la transferencia de energía es igual al flujo másico multiplicado por la entalpía, por la energía cinética y por la energía potencial. Ahora, regresando, digo, estos son las definiciones que necesito para poder resolver este problema. Regresando a nuestro problema, en un intercambiador de calor, vamos a tener una situación. Vamos a tener que S, es más, vamos a ponerlo así. S, la energía potencial va a ser aproximadamente cero. Bueno, perdón, la energía cinética. Bueno, que también la energía potencial, va a ser también aproximadamente cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que estos dos términos se van a eliminar. Es una ventaja del intercambiador de calor. Al ser un intercambiador de calor, un proceso en el cual nosotros vamos a tener un volumen de control. Recuerden que el volumen de control es esto, ¿no? Bueno, podemos tomar esto, ¿no? El contenedor en donde se mueve el agua, o como como volumen de control podríamos tomar la tubería por donde está circulando el refrigerante. Entonces pueden ser, en este caso, dos volúmenes de control. Uno es por donde circula el agua, que sería todo este contenedor, y otro es por donde circula el refrigerante, que sería la tubería que atraviesa el contenedor de agua. Actualmente nosotros vamos a agarrar como volumen de control por donde está pasando el agua, que sería este volumen prismático. Entonces, ya habíamos dicho que en el intercambiador de calor tenemos un proceso de flujo estacionario. O sea, si agarramos este volumen de control no va a cambiar en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente nuestro flujo, nuestro flujo másico de entrada va a ser el mismo que de salida, ¿no? Sí, claro, porque como habíamos dicho, si esto no cambia, o sea, si este nivel de agua no sube ni baja, pues lo que entra es lo que sale, porque ni se está acumulando agua ni se está perdiendo agua. Entonces, vamos a tener que el flujo másico de entrada, M, oh, a ver, creo que lo hicimos. Para tener la misma simbología. Déjenme ver, sería ahí está. Entonces el flujo másico de entrada es igual, más vamos a copiarlo para que no nos cueste, es igual al flujo másico de salida. ¿Ok? Entonces esto va a ser para nuestro caso del intercambiador de calor. Eso quiere decir que entonces lo que entra por 1 sale por 2 y lo que entra por 3 sale por 4.
Perfecto. Entonces podríamos decir que el flujo másico de entrada en 1, el flujo másico de entrada en 1, flujo másico, que primero era, que primero era el flujo másico en 1, ahí está, el flujo másico en 1 es igual, o sea, lo que entra por 1, aquí está 1, lo que entra por 1 es igual a lo que sale por 2, o sea, el flujo másico 2. M2. Y como decíamos, en el intercambiador de calor no hay una mezcla de fluidos. Por lo tanto, pues realmente esto lo podemos resumir que es el flujo másico del agua, ¿no? Flujo másico del agua. Ahí. Entonces, el flujo en M1, bueno, el flujo en 1 es igual al flujo 2, que realmente es el flujo del agua, porque es, pues obviamente, ¿cómo decirlo? Es como la tubería del agua nada más. Y algo similar sería con el flujo en 3, el que está entrando a nuestro volumen de control. El 3 y el que sale del volumen de control, que es el 4. Entonces, pues algo muy parecido sería a esto. Pero en este caso, pues es 3 y es 4. El flujo másico de 3 es igual al flujo másico de 4, que realmente pues es el flujo másico del refrigerante. O sea, solo el que va aquí. Muy bien. Ahora, al ser una, un proceso de flujo estacionario, quiere decir entonces que nuestra transferencia de energía de entrada es la misma transferencia de energía de salida, o la tasa de transferencia de energía de entrada es la misma que la de salida. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría como la energía o la tasa de transferencia entrada, la tasa de transferencia de energía de entrada es igual que la tasa de transferencia de salida. ¿Ok? Otra de las cuestiones es que vamos a suponer que nuestro volumen de control no está perdiendo energía calorífica. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, realmente si hay ¿cómo decirlo? Un intercambio de calor entre el agua y el refrigerante dentro del volumen de control, pero que no hay un intercambio de calor entre el intercambiador y el exterior, ¿sale? Entonces vamos a suponer que no hay ese intercambio de calor. Eso me va a permitir esto, ¿no? Que la tasa de transferencia de energía de entrada sea la misma que la de salida. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues las tasas de transferencia de entrada, ¿cuáles son? Pues los flujos que están entrando en 1 y en 3, ¿no? ¿Y cómo se mide? Si ya dijimos que la energía potencial y la energía cinética son 0, pues nada más me queda mH, ¿sale? Como la tasa de energía. Entonces, la tasa de energía de entrada, ajá, va a ser igual a que al
flujo másico en 1, o sea, el flujo másico en 1 por H, y también le vamos a llamar H en 1. H en 1 más, ¿quién está entrando más? Pues tenemos en 3 una entrada, que es el refrigerante. Entonces tenemos el flujo másico en 3 por H3. ¿Sale? Y para la salida va a ser algo similar, algo parecido, en donde la tasa de transferencia de salida va a ser igual a las salidas. Primero tenemos la del agua, que es la 2, entonces el flujo másico en 2, por la entalpía en 2, y el flujo másico 4 por la entalpía en 4. Son salidas y son entradas. Muy bien, y la ecuación de aquí arriba nos dice que las entradas deben ser igual a las salidas. Entonces, la ecuación quedaría como las entradas, que son estas, son iguales a las salidas, que son estas. Ahí está. Muy bien. Pero dijimos que aquí M1 es igual a M2, que es igual al flujo másico del agua. M3 es igual a M4, que es el flujo másico del refrigerante. Entonces vamos a agruparlas para que me quede M1 y M2 de un lado, M3 y M4 del otro. Entonces vamos a reagruparlas. Vamos a reagruparlas. Y dijimos que M1 me quede con M2. Ok, entonces en el despeje, este pasa de este lado. Este pasa de este lado, pero con menos. Y este pasa del otro lado, pero igual con menos. Aquí menos este, ¿no? Ahí. Muy bien. Ahora, hay que recordar que M1 y M2 son el flujo másico del agua. Eso quiere decir y que M4 y M3 son el flujo másico del refrigerante. Por lo tanto, yo puedo agrupar los términos de la siguiente manera. H1 menos H2, y todo esto va a estar multiplicado por, esto ya no me sirve, esto sí me va a servir, pero lo de acá atrás ya no, por el flujo másico del agua. Otra vez recordando que M1 y M2 son el flujo másico del agua. Entonces, como M1 y M2 son el flujo másico del agua, pues es el flujo másico del agua que multiplica H1 menos el flujo másico de agua que multiplica a H2. Y bueno, pues nos va a quedar lo mismo de arriba. Lo mismo va a pasar con este otro, ¿no? Que sería H4 menos H3 multiplicado por el flujo másico del refrigerante. Y esto ya no me sirve. Y listo. Ahora, vamos a ver. Todo esto para que hay que recordar, no hay que perder de vista, no hay que olvidarnos de que nosotros estamos tratando de calcular el flujo másico del agua. El flujo másico del agua es este, ¿no? Aquí está. Entonces quiere decir que esta ecuación ya nos calcula, a ver si se
¿Puede? O si, nada, lo pone todo. Bueno, estamos tratando de calcular este. Entonces, pues ya casi lo tenemos. ¿Tenemos el flujo másico del refrigerante? Sí. De hecho, aquí nos lo dicen, son 6 kilogramos por minuto. Ese es el flujo másico del refrigerante. ¿Sale? Pero tenemos un pequeño detalle. Tengo este, pero ¿y qué son esas H1, H2, H4 y H3? De igual manera, yo les dejé investigar que era un líquido saturado, un líquido comprimido o enfriado, un vapor saturado y un vapor sobrecalentado, ¿no? De ahí vienen esas H1, H2, H4 y H3. Recuerden que todas esas definiciones de líquido saturado, vapor sobrecalentado, tienen que ver con los cambios de fase de en este caso, los fluidos. Como son fluidos, a nosotros realmente no nos interesa mucho el cambio de fase de sólido a líquido. Normalmente nosotros tenemos cambios de fase de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Podemos tener cambios de sólido a gaseoso de forma directa sin pasar por el líquido y de igual manera de gas a sólido sin pasar por el líquido. Pero como les digo, nosotros no vamos a manejar en fluidos el sólido porque pues ya definimos a los fluidos que son en estado líquido o en estado gaseoso. Por lo tanto, nuestras fases de materia van a ser, o nuestros estados de materia van a ser el líquido y el gaseoso. Recuerden, cuando hablamos de un líquido saturado, hablamos de un líquido que llegó a una temperatura tal que va a cambiar de fase, o sea, va a pasar de líquido a gas, de líquido a vapor, ¿sale? Si lo ponemos como ejemplo el agua, que es uno de los fluidos más cotidianos que se encuentran en nuestra vida, si lo ponemos como ejemplo, nosotros vamos a tener entonces que cuando nosotros tenemos el agua que va a empezar a lo que nosotros llamamos hervir, ¿no? Que va a empezar a cambiar de fase de líquido a gas, a vapor de agua, en ese momento nosotros decimos que es un líquido saturado. Ahora, vamos a dibujar algo, ¿no? Porque este, eso sí es importante para entender este problema. Muy bien. Ahora, supongamos, ¿no? Que tenemos una gráfica. Supongamos que tenemos una gráfica en la que tenemos el volumen en el eje horizontal y la temperatura en el eje vertical. Ok. Normalmente, y les digo, vamos a ejemplificarlo con el agua, que es como el líquido que más, con el que más nos topamos en nuestra vida diaria. Normalmente el agua, nosotros decimos que empieza a hervir, que realmente es el cambio de fase de líquido a gas, a los 100 grados centígrados al nivel del mar. Ahora, ¿por qué es importante decir que es a nivel del mar? Porque resulta que la temperatura a la que ocurre el cambio de fase, a la que empieza a hervir el agua, va a depender de la presión que nosotros tengamos sobre el agua. Entonces, a mayor presión, el agua va a hervir a mayores temperaturas. A menor presión va a hervir a menores temperaturas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues más o menos estaría hirviendo entre los 98 y 99 grados centígrados, porque nuestra presión atmosférica es menor, ¿sale? Estamos más altos, entonces la columna de aire que ejerce presión sobre nosotros, pues es menor, a diferencia del nivel del mar, que la altura es más grande, ¿sale? Ok, bueno, entonces
Nosotros, si empezáramos, digamos, a calentar el agua, ¿no? En un recipiente, veríamos y le metiéramos un termómetro, veríamos que la temperatura del agua pues empieza a subir, ¿no? Voy a dibujar líneas rectas, aunque no son tan como rectas, pero las voy a dibujar en líneas rectas. Ok, empieza a subir. A nivel de mar, o sea, a una atmósfera de presión, o ciento, que, no, perdón, que habíamos dicho 1.01 por 10 a las 5 pascales, nosotros vamos a tener que esa agua va a tener un cambio de fase a 100 grados centígrados. ¿Sale? 100, 100 grados centígrados. Ok. Ahora, una vez que alcanza los 100 grados centígrados, ¿qué creen? Esa temperatura se va a mantener durante un tiempo. Eso quiere decir que, aunque siga en la flama mi olla llena de agua, no va a cambiar su temperatura. Va a seguir siendo 100 grados centígrados. ¿Qué es lo que sí va a pasar? Bueno, lo que sí va a pasar es que el agua va a empezar a convertirse justamente en vapor. Si nosotros encerráramos herméticamente la olla, o sea, que nada se escapara, ni el vapor que se libera se escapara de este proceso de hervir el agua, encerraríamos el vapor en conjunto con el agua. Una vez que se termine de evaporar la última gota de agua, la temperatura va a volver a subir. ¿Ok? Antes no. Entonces, cuando nosotros tenemos un líquido en donde va a cambiar de fase de líquido a gas, ahí le vamos a llamar que vamos a tener un líquido saturado. Aquí, en esta zona, la vamos a conocer como líquido saturado. Líquido saturado. Ahora, cuando nosotros tenemos este otro punto que digamos que es el término del cambio de fase. En este inter, aquí en medio, nosotros tenemos tanto el agua como el vapor digamos, interactuando, ¿no? Porque ni toda el agua se ha convertido en vapor, ni todo el vapor se ha convertido en agua, ¿no? Entonces tenemos una mezcla de vapor y agua. Hasta este punto, nosotros cuando evaporamos la última gota de agua, en ese momento se le llama que tenemos un vapor saturado. ¿Ok? Vapor saturado. En ese punto, ¿por qué se le llama saturado? Por ejemplo, el líquido saturado, se dice que es líquido saturado, ¿por qué? Porque está en el juego entre que si sigo aumentando la temperatura, pues el líquido se sigue haciendo vapor. Si dejo de emitir o le quito la fuente de calor a ese líquido, entonces va a empezar a enfriarse y entonces el vapor que se había convertido va a volver a su estado de líquido y así va a estar jugando. Entonces voy a tener un líquido saturado. En el caso de vapor saturado, lo que yo voy a tener es que si yo le quito la fuente de calor, otra vez voy a tener un líquido saturado, pero a partir de que la última gota de agua se haya evaporado y yo sigo calentando, entonces yo voy a tener un vapor sobrecalentado. ¿Ok?
voy a tener un vapor sobrecalentado y va a aumentar la temperatura. Ahora, esto de 100 grados centígrados se hace a una presión de, vamos a ponerlo, una atmósfera, un ATM. Pero si yo varío esta presión, entonces esta curva va a cambiar. Si aumento la presión, este punto va a subir. Si bajo la presión, este punto va, vamos a suponer, ¿no? A 2 atmósferas, a lo mejor mi líquido está aquí. Ahorita vamos a ver las tablas para poner los valores exactos. De todas maneras, va a alcanzar una temperatura que va a ser más alta que la de 100 grados centígrados para poder hacer el cambio de fase de líquido a gaseoso. Esa temperatura la va a mantener hasta que se evapore la última gota de agua y a partir de ahí va a empezar a subir, ¿no? Y a lo mejor esto decimos que es a 2 atmósferas. Vamos a decir que esto es a 2 atmósferas. Vamos a decir que es a 2 ATM. Que sería esta curva de acá arriba, ¿no? Ahí. 2 atmósferas. Entonces, si yo sigo aumentando la presión, pues obviamente voy a tener que cada vez el agua va a hervir a más y más grados centígrados. Si yo bajo la presión, entonces quiere decir que la temperatura a la que va a empezar a hervir el agua va a ser cada vez menor. Justamente este principio lo aprovechan las ollas express, que al tener una presión más alta que la atmosférica, hacen que el agua hierva a una mayor temperatura y eso hace una cocción principalmente pues, de verduras y carne mucho más rápido, ya que normalmente, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un caldo, ¿no? Ponemos a la carne en el caldo, pues ya vemos, ¿no? Que si lo dejamos a temperatura, perdón, a presión atmosférica, pues el agua ya no puede calentarse más de 100 grados centígrados. Este es su máximo. Y obviamente, pues no se va a calentar con el vapor la carne, ¿no? La carne está sumergida en el agua y pues bueno, igual, ¿no? De la ley de la por termodinámica cero, nosotros vamos a tener que, pues el agua va a ser la que le transfiera la energía para la cocción de la carne. Entonces, pues esa energía va a ser a una temperatura de 100 grados centígrados, constante, no va a poder ser más. Pero a la hora de aumentar la presión, vamos a nosotros poder aumentar esa temperatura del agua en la que empieza a hervir y entonces pues la carne va a estar expuesta a una mayor temperatura. Normalmente las ollas de presión están entre 4 y 5 atmósferas para hacer la cocción. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, toda esta historia, ¿para qué? Justamente para regresar a nuestro problema. Digo que esa parte, esta explicación, no es tanto de termofluidos, digo, sí forma parte, pero es más de termodinámica, ¿vale? Donde se experimentan todas estas situaciones. Bien, ahora, bueno, todo eso fue para introducir a estas H's y justamente esas H's son energías, pues es la energía que se transfiere calorífica. Ahora, nosotros no nos vamos a quebrar tanto la cabeza, ya hubo alguien que hizo experimentación y bueno, estuvo viendo todas esas cosas y nos genera este tipo de tablas, ¿sale? En este tipo de tablas yo voy a poder encontrar justamente esa entalpía, que es esta. La entalpía está medida en kilojoules por kilogramo. Tengo HF, HFG y HG. HF es de líquido saturado, HG es de vapor saturado. ¿Ok?
Esto es para agua saturada. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos agua todavía en estado líquido. Obviamente hay tablas para agua saturada, ¿no? Que es toda esta agua saturada. Pero si habláramos agua saturada, tabla de presiones, agua saturada, tabla de presiones, pero ya podemos hablar después del vapor de agua sobrecalentado, cuando únicamente tuviéramos vapor de agua. Esta es otra tabla, ¿no? Tabla de vapor sobrecalentado, vapor de agua sobrecalentado, vapor de agua sobrecalentado, agua líquida comprimida, ¿no? Aquí la tenemos, agua líquida comprimida, hielo saturado, bueno, en estado sólido, también nos dan la tabla, las curvas, que es algo así como lo que yo dibujé, pero yo dibujé nada más una curva. Esta es una de entalpía. Nuevamente, esta es. No, esta es de entropía. Entropía contra entalpía. Sí, no. Es S de temperatura contra entropía. Bueno. Y aquí, por ejemplo, tenemos la tabla de refrigerante 134, que es el refrigerante de nuestro problema, ¿no? 134A. 134A. También lo tenemos saturado, lo tenemos en vapor sobrecalentado. Bueno, ok. Pues justamente estas tablas son las que vamos a utilizar. Aquí está. Muy bien. Para ver el valor de H1, estamos del lado del flujo másico del agua. H1 y H2 son las entalpías del agua, la entalpía de entrada del agua y la entalpía de salida del agua. ¿Y por qué son diferentes las entalpías? Pues porque los grados centígrados a los que entra son diferentes a los que salen. Y otra situación importante, nos dicen que son 300 kilopascales. Si yo me voy a mi tabla, aquí, observo. Bueno, hay otra situación. Yo esperaría que lo hayan visto en su investigación, que a su vez como la temperatura, ¿no? Como la temperatura, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Como la temperatura puede estar jugando, digamos, con una diferencia de presiones, también nosotros podemos hacer que las presiones, variar las presiones para que las temperaturas vayan aumentando o vayan disminuyendo para alcanzar estos puntos. Entonces, justamente aquí nos dicen, bueno, tenemos una temperatura y a esa temperatura tenemos algo que se llama presión de saturación. Así como tenemos la temperatura de saturación, que diríamos que para el agua a una atmósfera sería 100 grados centígrados aproximadamente. Entonces, la presión la temperatura de saturación sería 100 grados, pero esos 100 grados, la presión de saturación es de una atmósfera. Aquí pasa lo mismo, por ejemplo, a 10 grados centígrados, nosotros tendríamos que 1.2281 kilopascales sería la presión de saturación. Bueno, entonces, como estamos hablando que ¿qué es? Entre 15 grados centígrados y 25 grados centígrados a una presión de 300 kilopascales, pues el agua es un líquido. Entonces vamos a utilizar la tabla de agua saturada. ¿Sale? Vamos a utilizar la tabla de agua saturada y entonces decimos, ok, H1, que es la entalpía del agua de entrada, sería 15 grados centígrados. Busco en la tabla 15 grados centígrados. Aquí está, 15 grados centígrados. Voy. Y me voy a las columnas de entalpía. En este caso es de líquido saturado. De líquido saturado sería 62.982. Entonces, H1 tendría ese valor. H1. Vamos a ponerlos aquí, ¿no? H1 H1 tendría el valor de, ya lo perdí, 15 grados,
62.982. 62.982 kilojoules. Kilojoules sobre kilogramo. Ahí está. Que... no me entendió. C1, BC2, 1. Ahí está. Que H2 es igual y vamos a buscar. H2 sale a una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces voy a mi tabla. Digo 25 grados centígrados. Me ubico en líquido saturado, que es HF. A 25 grados centígrados es 104.83. 104.83. 104.83. Entonces H2 es 104.83 kilojoules sobre kilogramo. Vamos a cambiarle porque nos hizo el ajuste kilojoules sobre kilogramo. Ahí está. Muy bien. Entonces, eso es del agua. H1, H2. Ahora, vamos a ver H4 y H3. H4. Bueno, H3 primero, ¿no? Que es la entrada. H3. Entra a 70 grados centígrados. Me voy a ir a 1 megapascal. Aquí la presión es más alta del refrigerante, ¿no? 300 kilopascales, 1 megapascal. Recuerden que 1 megapascal equivale a 1000 kilopascales. Entonces va a entrar a 70 grados centígrados, 1 megapascal. Vamos a nuestra tabla nuevamente y vamos a buscar la del refrigerante. Ahora, antes de... Aquí está del refrigerante. ¿Cuál tomaría? ¿Saturado o vapor sobrecalentado? Sería una muy buena pregunta, ¿no? O sea, a esta temperatura de 70 grados centígrados, ¿esto es vapor o es agua? Digo, perdón, es líquido. El agua es relativamente fácil porque yo sé que entre 15 grados y 25 grados, pues no puede ser vapor, ¿no? Por lo menos no con esta presión. Pero el refrigerante, vamos a ver, y lo voy a buscar, para resolver mi duda, voy a buscarlo por la presión. Voy a ver, con base a la presión, a qué temperatura empieza a convertirse en gas, ¿no? De líquido a gas. Entonces voy a agarrar mi tabla y me voy a ir a la tabla no de temperatura, sino voy a buscar la tabla de presiones. Tabla de temperaturas. Tabla de presión. Aquí. A la tabla de presión. Fíjense bien. En la tabla de presión me dice que para que sea un refrigerante saturado, o sea, que siga en estado líquido, yo voy a tener que buscar mi presión. 1 megapascal son 1000 kilopascales. Aquí está. Muy bien. 1000 kilopascales. A 1000 kilopascales, el refrigerante empieza a hervir a los 39.37 grados centígrados. O sea, a los 39.37 grados centígrados empieza a convertirse en vapor. Eso resuelve nuestra duda. Aquí está 70 grados centígrados. Entonces, lo que entra es vapor. Y como es vapor, entonces realmente lo que yo tengo es un vapor sobrecalentado, ¿no? Saturado. Ok. Está más abajo. Aquí está. Refrigerante sobrecalentado. Ahora, la tabla aquí cambia un poquito, ¿no? Me dice primero las presiones. Yo voy a buscar la presión de 1 megapascal. Vamos a buscar la presión de 1 megapascal. Aquí está, 1.0 megapascales. Y entonces me dice que está a 39 grados. Bueno, empieza la temperatura de saturación es de 39.37 grados centígrados. Y voy a buscar aquí la temperatura, 70. Entonces voy a buscar, supongo yo que es H, es la tercera. La entalpía a 70 grados centígrados es de 303.87. Entonces, nosotros tenemos que H3
que H3 entra como vapor sobrecalentado y su entalpía sería de 303.87 kilojoules sobre kilogramo. Muy bien. Ok, ahora, siguiente pregunta. Digo, es a la misma presión de 1 megapascal, quedamos que no va a haber pérdida de presiones, sale a 35 grados centígrados. Entonces, vamos a nuestra tabla, pero observamos algo, que a 35 grados centígrados ya está por debajo de la temperatura de saturación. Eso quiere decir que ya es líquido, o sea, en nuestro intercambiador de calor entra como vapor al entrar o al compartir, ¿no? Al intercambiar energía con el agua, se enfría el refrigerante y ¿qué creen? Que vuelve a salir como líquido. Entonces tengo que regresarme a mis tablas de refrigerante saturado porque está en estado líquido y tenemos que buscar la temperatura de 30 y ¿cuánto sale? 35 grados centígrados. Entonces tenemos la tabla de, este sigue siendo refrigerante, sí, refrigerante 134 a saturado, tablas de temperatura. Vamos a buscar la temperatura a 35, está 34 y 36, pero no está 35. Bueno, no se preocupen. Vamos a buscar cuál es la columna de H. Esta es la columna de H. Pues va a ser un promedio entre 34 y 35, o sea, debe estar entre 99.41 y 102.34. Entonces vamos a hacer un promedio. 99.41 más 102.34 entre 2, 100.88, ¿no? Ya redondeado. 100.88. Entonces, nuestra H4 nuestra, a ver si agarra, H4. Word no es tan inteligente como uno pensaría. H3, H4. Estamos en H4, ya sale como líquido el refrigerante y su entalpía sería de 108.88 kilojoules sobre kilogramo. Y ya tengo las 4 H's que necesito aquí. Entonces, ya haciendo un despeje, ¿no? Para calcular MA, nuestra MA sería MA es igual a MR, ¿no? Que es el flujo másico del refrigerante, H3, H4 menos H3 sobre, este está multiplicando, bueno, pasa dividiendo, ahí, y quedaría de esa manera, ¿no? Entonces el flujo másico del agua es igual a el flujo másico del refrigerante multiplicado por la entalpía en la salida del refrigerante menos la entalpía de la entrada en el refrigerante sobre la entalpía de entrada en este, que de hecho este debería ir al revés. A ver. Ah, no, sí está bien. Sí está bien. ¿Sí? H1 menos H2. Sí, sí está bien. Ya me estoy imaginando cosas. No. La entalpía de entrada menos la entalpía de salida del agua. Ya tenemos todos los datos. Vamos a sustituir. Entonces tenemos el flujo másico del refrigerante es de 6 kilogramos por minuto. Ok, entonces son 6 kilogramos por minuto. Que multiplica a H4, que sería 108.88 kilojoules sobre kilogramo.
menos, ay, menos H3, que serían 303.87, igual kilojoules sobre kilogramo, entre H1, que son 62.982, igual, kilojoules sobre kilogramo, menos H2, que es 104.83, igual, kilojoules sobre kilogramo. Bueno, vamos a hacerlo en la calculadora. Yo no me gustó cómo quedó, pero bueno, vamos a dejarlo ya así. Entonces, prácticamente es multiplicar MR, que son 6, que multiplica a 108.88 menos 303.87, ahí, entre 62.982 menos 104.83, ahí, ¿y cuánto nos va a dar? Van a ser 27, 27, ¿sí son 6? No me estoy regando, sí. 27.95. Esto va a ser igual a 27.95, bueno, 96 redondeado, kilogramos por minuto. Ahí está. Entonces este va a ser nuestro flujo másico de agua. Nuestro flujo másico de agua. Eso quiere decir que necesito pasar por esta tubería 27. Casi 28 kilogramos por minuto de agua. ¿Para qué? Para que el refrigerante pueda salir a 35 grados centígrados. ¿Ok? Si yo no logro hacer pasar esa cantidad de agua, pues bueno, no voy a alcanzar el objetivo de poder enfriar el refrigerante de 70 a 35 grados centígrados. Y así es como se resolvería este problema. Sí, es bastante, es bastante, ¿no? Lo que ya hay que meter. Lo clave es esta ecuación. Las suposiciones que nosotros hacemos, que como es un flujo estacionario, entonces la entrada es igual a la salida, ver quién entra, ver quién sale y después encontrar los H's, ¿no? H1, H2, H3 y H4. Y bueno, pues así sería el resultado. Así sería el resultado.
No, que de hecho creo que hice mal el promedio, ¿no? Estoy casi seguro que, a ver, en el historial, sí, miren, este no es 108, lo copié mal, es 100.88. Entonces, si es 100.88, ah, aquí me va a salir un poquito menor. A ver, vamos a ver. Sí, porque algo como que lo sentí muy grande. Debería ser un poco menor. A ver, son entonces 6 que multiplica a 100.88, no son 108, son 100.88 menos 303.87 entre 62.982 menos 104.83. No, de hecho, sí, de hecho debería ser un poquito más. Sí, sí, sí. Un poquito más para que el dato correcto es 29.1. 29.1 kilogramos por minuto. Sí, aquí es 100. Sí, ¿por qué? ¿Por qué está eso? Recuerden que en la tabla, cuando nosotros buscamos, no estaba el valor específico. Entonces hicimos un promedio. Aquí, en el de 1 megapascal, no estaba. No es cierto. ¿Dónde es? H4, sí, era líquido saturado. Líquido saturado que lo teníamos a 35. No teníamos 35, 34 y 36. Y decíamos que estaba entre 99. Voy a quitar tantito esto para que no quede la duda de por qué 100.88. Yo me equivoqué a la hora de copiarlo. 99.41 más, aquí está, ¿no? 99.41 más 102.34 entre 2, 100.88, que es la entalpía de 35 grados. ¿Por qué la tengo que calcular así? Porque no está 35 grados en mi tabla. Tengo 34 y 36. Entonces va a ser un promedio entre 34 y 36 para que me dé la mitad, que es 35, ¿no? Y eso es sumando las dos entalpías, que es 99.41 más 102.34, que son las entalpías de 34 y 36, las sumo y las divido entre 2 y me da 100.875, ¿no? Yo lo redondeé a 100.88 y yo había puesto 108.88, por eso es que cambiaba este resultado. Realmente nuestro flujo másico es de 29.1 kilogramos por minuto y ahí está, ahora sí. Tengo que pasar 29.1 kilogramos de agua cada minuto en este intercambiador. Esa sería la respuesta. No sé si hay dudas. Este problema estuvo un poquito largo, pero bastante fructífero porque hay muchas cositas de las que hay que sacar. No, no hay, no hay preguntas. Bueno, pues voy a dejar el video para que lo chequen y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Cuídense mucho y les dejo un problema relacionado con intercambiador de calor. Ok, pues bueno, hasta luego.